Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos una noticia que para muchos de ustedes que siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco, probablemente los dejará sin aliento. Estamos hablando de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, y lamentablemente, las noticias no son las mejores. Si han adivinado bien, vamos a sumergirnos en el tema de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo los rumores y la fama parecen haber jugado un papel crucial en el final de su relación. Si eres fan de ellos o simplemente te interesa el drama de las celebridades, quédate con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Empecemos. El mundo de las celebridades es fascinante, ¿verdad? Vemos a nuestros actores y actrices favoritos brillar en la pantalla, nos enamoramos de sus personajes y, a menudo, también nos ilusionamos con sus vidas personales. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esta conexión con los fans fue especialmente fuerte. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la exitosa serie Senkalkam, su química, tanto en pantalla como fuera de ella, se convirtió en tema de conversación constante. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su romance y la verdad es que para muchos, su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente cómo cada aparición pública conjunta, cada me gusta en Instagram, cada comentario cariñoso, era analizado al detalle por sus seguidores. La prensa turca y las redes sociales estaban inundadas de noticias sobre ellos, lo que demostraba el enorme cariño y el seguimiento que tenían. Eran la pareja del momento, los it couple de Turquía, y la expectación sobre su futuro juntos era altísima. Parecía que todo iba viento en popa, que su amor era inquebrantable, y que la fama, lejos de ser un obstáculo, era un telón de fondo glamoroso para su idilio. Sin embargo, como bien sabemos, la fama tiene dos caras. Si bien puede traer reconocimiento y adoración, también puede ser una carga pesada, una lente de aumento constante que examina cada uno de tus movimientos. Y parece que en el caso de Kerem y Hande esta presión mediática, esta constante exposición, terminó pasando factura. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular hace ya un tiempo, y aunque en un principio se intentaron desmentir o minimizar, la realidad, como suele suceder, terminó por imponerse. Las fuentes cercanas a la pareja, los portales de noticias de espectáculos, los supuestos insiders de la industria, todos empezaron a hablar de distanciamiento. Se mencionaban diferencias irreconciliables, agendas de trabajo complicadas, y sobre todo, la dificultad de mantener una relación bajo el implacable escrutinio público. Imaginen por un momento estar constantemente bajo los focos, cada pequeño desacuerdo, cada momento de intimidad, convertido en noticia. Es un escenario que para cualquier persona, sería extremadamente difícil de manejar. Y parece que fue precisamente esta presión lo que, según muchos, llevó a la ruptura. El titular de nuestro vídeo de hoy, el fama dividió a Kerem y Hande romance terminado, captura perfectamente esa idea. No se trata de una falta de amor, al menos no en un principio, sino de cómo las circunstancias externas, la vorágine de la fama, terminaron por erosionar algo que parecía tan sólido. Para entender mejor esta situación, debemos recordar el impacto que tuvo Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Esto catapultó a Kerem y Hande a un nivel de fama aún mayor, convirtiéndolos en ídolos globales. Las giras promocionales, los eventos de alfombra roja, las entrevistas, todo esto significaba pasar más tiempo separados y bajo una presión aún mayor. A medida que los rumores se intensificaban, los intentos de mantener una fachada de normalidad se hacían cada vez más evidentes. Vimos a Kerem y Hande intentando seguir con sus vidas, subiendo fotos, asistiendo a eventos, pero siempre con esa sombra de duda planeando sobre ellos. Los seguidores, divididos entre la esperanza de que todo fuera mentira y la resignación a lo inevitable, seguían de cerca cada detalle. Y entonces llegó la confirmación. No siempre de manera directa y explícita, sino a través de desmentidos tardíos, de ausencias notables, de silencios elocuentes. Las noticias de la ruptura se volvieron innegables. Fue un golpe duro para muchos fans que habían invertido emocionalmente en la pareja. Ver cómo un romance tan prometedor llegaba a su fin, y además, bajo circunstancias tan ligadas a la exigencia de la fama, nos hace reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público.
Es importante destacar que no estamos aquí para juzgar ni para tomar partido. La vida personal de Kerem y Ande es suya y solo de ellos. Lo que sí podemos hacer es analizar cómo los factores externos, como la fama y la presión mediática, pueden influir en las relaciones, incluso en aquellas que parecen más fuertes. En este caso particular, parece que el peso del mundo del espectáculo, con su constante escrutinio y sus demandas, se convirtió en un factor determinante. Muchos argumentan que en Hollywood o en la industria del entretenimiento turco, es casi imposible mantener una relación sólida cuando se está bajo el microscopio de millones de personas. Cada error es amplificado, cada diferencia es vista como una crisis. La pareja debe no solo lidiar con sus propios problemas, sino también con la presión de sus fans, de la prensa, de los patrocinadores, de todo un ecosistema que se alimenta de sus vidas. Y en el caso de Kerem y Ande, que eran tan jóvenes y estaban en la cima de su popularidad, esta presión debió ser aún mayor. Es probable que al principio, la admiración y el apoyo de sus fans fueran un impulso para su relación. Pero con el tiempo esa misma admiración pudo haberse convertido en una jaula, limitando su privacidad y su libertad para ser simplemente una pareja normal. Hoy en día, las redes sociales juegan un papel fundamental en la construcción y a veces, en la destrucción de la imagen pública de las celebridades. Cada publicación, cada historia, es un mensaje que los fans interpretan. Cuando una pareja se separa, las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones, de teorías, de lamentos. Y Kerem y Ande no fueron ajenos a esto. Sus perfiles fueron, y siguen siendo, un reflejo de la intensa conexión que tienen con su público. Pero volviendo a la pregunta que nos ocupa, ¿dividió la fama a Kerem y Ande? Si observamos la trayectoria de su relación y las circunstancias que la rodearon, es muy probable que la respuesta sea sí. La constante exposición, los rumores, las expectativas, la falta de privacidad, todo esto sumado a las inevitables diferencias individuales, creó un cóctel explosivo que lamentablemente terminó por desgastar su romance. Es un recordatorio para todos nosotros de que detrás de las pantallas, detrás de los personajes glamorosos, hay personas reales con sentimientos, con inseguridades y con la necesidad de espacio y privacidad. La fama, aunque deseada por muchos, tiene un precio, y en el caso de Kerem y Ande, ese precio parece haber sido su relación. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema tan comentado. Es una historia que sin duda ha marcado a muchos seguidores de estas dos estrellas turcas. Y aunque la noticia de su separación sea triste, también es un recordatorio de la complejidad de la vida de las celebridades. En resumen, hemos explorado cómo la inmensa fama y la constante presión mediática que rodearon a Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente después del éxito de Senkalkam, pudieron haber sido factores determinantes en la finalización de su relación. Analizamos cómo la lente de aumento constante del público y la prensa puede erosionar incluso las relaciones más sólidas, obligando a las parejas a lidiar no solo con sus propios desafíos, sino también con las expectativas y el escrutinio de millones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la fama es el principal culpable de las rupturas de parejas de celebridades? ¿Qué piensan de la presión mediática a la que están expuestas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.